frenar de un día a otro, porque no es el mejor consejo. Son 2 meses y medio donde el Central le giró 10.300 millones al Tesoro como adelantos transitorios. Dicen que es una señal de que en marzo el gasto público no se ha desacelerado. El primer bimestre sí, pero después comenzaron otros gastos. Los fondos habrían sido aplicados a la compra de los dólares necesarios para poder cancelar un pago de deuda. O sea, pagamos deuda con emisión. Y el otro tema económico tiene que ver con los holdouts. Con los votos del Senado, ahí colocás deuda y a partir de allí va saliendo lentamente de esta situación. Tengo a Javier González Fraga en línea. ¿Cómo te va, Javier? Eduardo Serenerini. ¿Cómo te va? Muy bien, Eduardo, gracias por llamar. No, al contrario, Javier. Yo sé que hay que tener paciencia, faltan unos meses, etcétera, pero ¿vamos bien? ¿Lo ves bien vos el camino? Y mira, yo creo que el tema de los holdouts es lo más espectacular de todo, porque es lo que te hace tomar un camino u otro. Sin el arreglo con los holdouts no hay posibilidad de pensar en combatir la pobreza, en frenar la inflación, en atraer inversiones, en generar empleo. Y tenemos que volver al camino de los cepos, las restricciones, la inflación y todo el resto. Porque temas tan diversos como la obra pública en viviendas o los planes sociales requieren de un financiamiento que no puede ser, como vos decías recién, la emisión monetaria. Entonces, el acuerdo con los holdouts se va a permitir financiar desde el exterior, y eso, si bien transita por una emisión monetaria, quedan dólares en el Banco Central que, si el día de mañana hace falta venderlos, es una manera de absorber esa expansión monetaria y no que sea siempre inflacionaria. Entonces yo creo que es por lejos lo más importante. Se han hecho otras decisiones importantes, como la reducción de las retenciones, como la modificación de los subsidios. Todo eso es para generar un clima de inversión, pero que todavía no está adecuadamente lanzado. Yo creo que a partir de que se cierre en el Senado este tema, seguramente el gobierno en las siguientes semanas va a hacer un lanzamiento, un relanzamiento de la política. Sí, hasta ahora parece que sí, que eso está anunciado. Sí, claro, hasta sí. ahora ha administrado una continuidad de la política anterior, porque vos hablás de la expansión monetaria. Yo te agrego, por ejemplo, de que una parte importante de esa expansión monetaria también fue obligada por los futuros de dólar, ¿no es cierto? Entonces, al salir del cepo con un nivel de devaluación que ya todo el mundo lo asumía como que era el tipo de cambio, pero no lo asumían las cuentas públicas, eso le obliga al Central a una emisión que va a terminar siendo, cuando termine marzo, de no mucho menos de 100.000 millones de pesos. Entonces, tenemos que entender que no se para de un día para otro el taxi, que hay muchos compromisos de emisión monetaria, que inclusive la reducción de empleo que se puede estar haciendo en el sector público genera un gasto adicional de indemnizaciones. Entonces yo creo que hay que tener paciencia, pero también esperanza. O sea, no alcanza con la paciencia, hay que tener esperanza de que todo esto va a ir mejor. Y acá en el tema de esperanza, yo creo que al gobierno se le puede pedir que sea un poco más específico en los anuncios de los planes de infraestructura, de inversión, etcétera. Si bien ellos me podrán decir, mientras no tenga la plata, todo eso es teórico, pero como estamos ansiosos y estamos perdiendo la paciencia. Javier, contame, uno habla de inversiones del mundo, que el mundo nos ve, no cree en nosotros. ¿Y las inversiones propias? Bueno, eso para mí es un complemento fundamental. Yo soy un convencido que la Argentina, si sigue teniendo el 75% del producto, si los argentinos, digamos, más precisamente, seguimos teniendo el 75% de un producto bruto, es una cifra arriba de los 300.000 millones de dólares, en el exterior, no hay esfuerzo que haga el gobierno ni los extranjeros que alcancen. Los argentinos tienen que tener una parte importante de ese dinero para poner en marcha la economía y para que el ajuste no sea a costa de los que menos tienen. Si caemos en un ajuste de los que menos tienen, como tantas veces en el pasado, esto va a ser muy vulnerable desde el punto de vista político, y seguramente más tarde o más temprano estaremos retornando a políticas populistas como las que hemos tenido en los últimos 30 años. Esperemos que no. Echeverre me decía de la sociedad rural este fin de semana, vienen 2 meses dorados, porque el tema cosecha, venta, ingresan los dólares, el momento del campo y la promesa del campo, dice, ya la iniciamos, pero el fuerte viene ahora.
Sí, eso es cierto. Creo que eso es muy importante. Hasta ahora mucho no vino, no se vendió tanto de la cosecha anterior retenida, pero yo creo que a partir de esta política cambiaria donde el dólar puede subir pero también puede bajar, y donde las tasas de interés claramente, por lo menos es mi opinión, le van a ganar al dólar en los próximos meses, yo creo que esto va a llevar a que los exportadores se desprendan de los dólares, y eso va a generar un poquito más de tranquilidad. Esperemos que también baje la inflación, que yo creo que es algo que tenemos que esperar en este segundo trimestre que está por empezar esta semana. Este segundo trimestre debería mostrar tasa de inflación claramente por debajo del 3 y del 2%. Hasta ahora esto no se ve porque estamos en los rebotes de los ajustes de precio relativo, tanto por aumento de tarifas como en aumento de tipo de cambio. ¿Y esa inflación, vos decís, baja por qué? ¿Por menos consumo? Y en parte es menos consumo y en parte expectativas de mejor control monetario. Yo creo que hubo un caos de expectativas allá por noviembre, diciembre, cuando se sabía que se salía del cepo y había una explosión monetaria. Entonces la gente pensó el dólar se va a 20, la inflación va a ser imparable. Hoy muchos de esos que subieron mucho los precios lo están bajando, porque se dan cuenta que el consumo no está respondiendo de la misma manera. Pero esto no es malo, esto es bueno de que haya un poco de sensatez. Y que si los privados suben demasiado los precios, que la respuesta sea bajo el consumo, me parece que es lo que corresponde, ¿no? Fíjate que el consumidor, a ver, no sé si consumimos menos, consumimos distinto, los hábitos van cambiando. Bueno, pero creo, yo diferencio, Eduardo, una reducción del consumo con una recesión. Yo creo que tampoco podemos convalidar cualquier aumento de precios que pretendan los empresarios privados. Más allá de los motivos, más allá de que a río revuelto ganancia de pescadores, más allá de que siempre habrá excusas, bueno, esta respuesta de prefiero no consumir si ese es el precio me parece muy sensata. Eso no es necesariamente una recesión. Una recesión es cuando eso sucede por 3 trimestres consecutivos y empieza a haber caída del empleo, etcétera. Yo no creo que estemos en una recesión, estamos en un ajuste del consumo como respuesta a aumentos exagerados de precios a mediados de año. Fíjate lo que pasó con la carne, llegó a $1.40 el asado y hoy está bastante por debajo de eso. Entonces pasó con los electrodomésticos, pasó con los automóviles. Se van acomodando, ¿no? Todo se va tienen que ir acomodando. Contame, Javier, el dólar en el mundo, ¿qué está ocurriendo? Porque están los chinos y varios, todo lo que tenga que ver dólar fuera de Estados Unidos, ¿no? Está bueno, claro. Sí, el mundo está complicado. La crisis que estalló en Wall Street en el 2008-2009 se trasladó primero a Europa, después a Japón, después a China. El mundo está complicado y hay expectativas pesimistas, ¿no es cierto? Algunos alarmantes, otras no tan alarmantes. Por eso se ha demorado el aumento de las tasas de interés, que también estaba en la base de la fortaleza del dólar de los últimos meses. Ahora, el no aumento de la tasa de interés de Estados Unidos tiene como respuesta lo que ellos llaman, en sus palabras, la volatilidad global. La volatilidad global son estos temores y ajustes que se están dando en las bolsas. Tiene algo de política también, lo que está pasando en Brasil tiene mucho de política, pero también lo de Europa, el triunfo de los partidos de derecha que estamos viendo, lo que pasó inclusive ayer en Bruselas con la irrupción del nacionalismo como respuesta a las cuestiones estas de los atacados del Estado Islámico. O sea, son todos temas que hacen que el mundo esté complicado. China está revisando sus pautas de crecimiento y yo creo que también debe haber revisado los números, porque para mí estaban un poco inflados. Debe tener su Guillermo Moreno, China, allá manejándole un poco el INDEC. Pero claramente China quiere sacarse el rol de locomotora del mundo, ¿no es cierto? Este es el mensaje que nos está pasando. El mundo está raro, Eduardo. Yo también tengo mis temores. Lo único que no son alarmantes porque nunca tuvimos crisis cuando todo el mundo predice la crisis. Cuando todo el mundo predice la crisis es como que actúan las salvaguardas y la crisis no se produce. Pero hay mucha gente que está preocupada. La volatilidad del precio del oro es otro indicador de esa preocupación. El oro es como la alternativa a todo lo financiero. Cuando no sé qué va a pasar, compro oro. Y ha habido algunos movimientos en los precios en las últimas semanas que son también particulares. Pero el mundo está sobre todo enfrentando una crisis de crecimiento. No se ve mucha inversión. El capitalismo, no quiero usar una frase que pueda ser un título, pero el capitalismo está dando muestras de agotamiento en algunos aspectos. Ya no hay una respuesta de inversión, hay más bien una respuesta especulativa. Suben algunos precios de activos, bajan otros, pero con toda la inyección de dinero que provocó la política monetaria norteamericana de los últimos 6 años,
no ha habido una respuesta en inversión ni en mejora en los niveles de empleo. Sí ha habido un aumento de valores, es como una gran timba financiera, incluyendo los activos reales que se han recuperado en Estados Unidos, pero no hay una respuesta del lado de la inversión, y esto es un tema preocupante. Este es un tema preocupante. Te mando un fuerte abrazo, buena semana, Javier. Gracias, Eduardo, un abrazo. Gracias, Javier.